Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Eh, la intención de este video es revisar un poco los temas siguientes y hacer algunas aclaraciones o, eh, pues más que aclaraciones, sino algunas indicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Eh, como ya bien saben, nuestro repositorio de base de datos es bastante importante. Entonces voy a acceder a él. Muy bien. Sí, entonces nosotros ya pasamos por un proceso de diseño de base de datos en el cual hicimos el modelado, tanto conceptual como lógico, además de el diseño físico. ¿Sí? Eh, nosotros ya analizamos una serie de conceptos que nos van a permitir, a partir de un enunciado o de las necesidades de un cliente, poder identificar identidades, identificar relaciones, también la cardinalidad de estas relaciones, además de poder plantearlo en un diagrama conceptual, ¿no? Eh, además de eso, poderlo transformar en un modelo lógico, ¿sí? Entonces, diagrama conceptual, recordemos que es este tipo de diagramas en el que tenemos los atributos en óvalos y las entidades, perdón, como rectángulos, además de las relaciones como rombos. Y se especifica las, la cardinalidad, perdón, se especifica con unos numeritos arriba de de nuestra relación. ¿Sí? Entonces, esto es el diseño conceptual. Una vez con el diseño conceptual, pasamos a hacer un diseño lógico, que es ya un pues una, ¿cómo lo podemos llamar? Una representación, ¿sí? Ya un poco más parecida a la base de datos, que son tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el GitHub tengo el diagrama lógico de nuestro blog, ¿no? En la cual indicamos cuál es la llave primaria, indicamos los tipos de datos, algunas restricciones como si es un valor o el valor puede ser nulo, eh, si es autoincrementado, eh, ¿qué más? También hacemos uso ya de las llaves foráneas, ¿sí? Entonces, todo esto ya lo revisamos. Eh, vamos a practicar al respecto, ¿sí? De hecho, ya en la clase anterior estuvimos practicando un poco. Muy bien, entonces, una vez que tenemos nuestro diseño lógico, lo que sigue es nuestro diseño físico, que ya es crear la base de datos, ¿no? Entonces, el diseño físico lo tenemos por acá en ya el lenguaje estructurado de consulta, SQL. ¿Sí? Entonces tenemos un grupo de comandos, los de definición para definir la base de datos, los de manipulación de datos y los de consulta. Además de dos bloques más que eh, va a permitirnos hacer queries, que son las consultas, y otros de administración de permisos, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios más grupos. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los de manipulación, en los de definición y en los de query, ¿no? Las de consulta. Sí, entonces, el primer bloque, que son los de creación de base de datos, o más bien de definición de base de datos, de DL, ¿sí? Estos, pues también ya los empezamos a utilizar creando la base de datos, eliminándola, usando la base de datos, um, modificando, agregando las restricciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para continuar con el llenado o la alimentación de la base de datos, también los DML. ¿Sí? Estos ya también la última sesión estuvimos revisándolos, que nos permitían ya agregar pues ciertos valores a nuestra base de datos, ¿no? Entonces, quiero mostrarles aquí en el Visual Studio, ¿sí? Voy a hacerlo un poco más grande para que se alcance a ver.
Y tenemos todo el proceso de definición, o más bien todo el proceso de conceptualización hasta la definición en los archivos hechos en clase. De hecho, ustedes los podrían visualizar desde el GitHub. Aquí están archivos realizados en clase. Y tenemos, por ejemplo, el diagrama conceptual, el diagrama lógico. Estos, como son archivos .draw, tenemos que abrirlos con el draw, ¿no? Ahí, si nosotros intentamos abrirlo, nos va a aparecer un montón de cosas que no vamos a poder interpretar. Entonces, ahí sí es necesario tener el draw. Por ejemplo, aquí está el conceptual, que es este, de nuestro blog. Tenemos el lógico, que también es de nuestro blog. Y tenemos aquí el archivo .sql, que es el diseño físico de la base de datos, ¿no? Es donde creamos la tabla blog, usamos la tabla blog y vamos creando tabla por tabla, ¿no? Esta es la tabla usuario, esta es la tabla categoría, la tabla post, la tabla comentario. Estos son algunos... en su momento, cuando estuvimos explicando esto, hicimos algunas alteraciones, etcétera. Entonces, no significa que esté mal, simplemente es más recomendado que nosotros partamos de esta información, ¿sí? O de la creación de la base de datos desde pues un solo, o los comandos eh, de definición, ¿sí? Por si alguna razón simulábamos en esa ocasión que nos faltaba alguna columna, etcétera, ¿no? Entonces, por eso está comentado esto. Entonces, todos estos archivos ustedes lo pueden correr en MySQL, en el Workbench, y podrían trabajar. Al igual que una vez definida la base de datos, nosotros tenemos los datos, ¿no? Ya como tal que vamos a almacenar. Yo les pasaba o les mostraba esta tabla de Google Sheets, en la cual nosotros tenemos las tablas y algunos datos para poder llenar la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿esta cómo pueden acceder? Aquí mismo en los archivos hechos en clase y en el blog ejemplo.txt. Aquí viene este archivo. ¿Sí? Entonces, en el que ustedes van a poder acceder a los datos. ¿Sí? Entonces, estos datos obviamente solo simulan. Entonces, vamos a tener que convertirlos también en comandos de SQL para poder alimentar nuestra base de datos. También ese archivo ya lo tenemos aquí, que dice tabla, perdón, no, este tabla ejemplo no, es blog datos. ¿Sí? Aquí ya tenemos justamente esos datos en el que insertamos los valores de la categoría, de los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va a permitirnos alimentar nuestras bases de datos. ¿Por qué hago este resumen? ¿Sí? Primero, para recordar todo lo que hemos realizado y el procedimiento. Y porque vamos a empezar a hacer un par de cosas más con respecto a consultas. Entonces va a llegar a un punto de esta sesión, de esta video sesión, que vamos a ir por las consultas. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, antes de llegar a ese punto y de la parte como práctica, quiero que les voy a mostrar algo. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a hacer un poco más grande porque creo que no se ve mucho. Ahí está. Una disculpa por eso, no me había dado cuenta, pero bueno. Entonces, si nosotros accedemos a nuestro repositorio, ¿sí? Digámoslo así, ya tenemos revisado la introducción, tenemos el modelado, el lenguaje SQL y nos faltan algunos temas por revisar. ¿Sí? Entonces, el primero que quiero abordar en este momento es el de almacén de datos. ¿Sí? Vamos a entrar a él. Ok, un almacén de datos, o también conocido como Data Warehouse, es un esquema, ¿sí?, de datos que va a permitirnos combinar información de diferentes fuentes, ¿sí? Y como su nombre lo dice, almacenar datos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de un data warehouse es precisamente ya tener información procesada, hasta cierto punto como revisada,
¿sí? De la cual vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo en la que eh, podemos diferenciar, ¿sí? Qué es una base de datos y qué es un data warehouse. Por ejemplo, si tenemos una situación de una tienda, una base de datos normal, ¿sí? Va a almacenar las ventas por día, los clientes activos y el stock en tiempo real, ¿no? Eso es a función de una base de datos en esta situación de tienda. Pero entonces vamos a tener un data warehouse en el cual vamos a poder almacenar información a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las ventas por mes en los últimos 5 años, los productos más vendidos por región, los horarios con más ventas, comparaciones de año contra año. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, el Data Warehouse ya almacena información, primero, que ya tiene bastante tiempo, y segundo, eh, su objetivo es ya tener información eh, tratada, digámoslo así, ¿no? Entonces, esto nos va a servir principalmente para hacer algunos informes, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí sobrepasa a una área que tiene más la intención de visualizar o hacer visualización de datos para hacer informes, ¿no? Lo que llamamos, ¿cómo se llama? Inteligencia de negocio, ¿no? Que es la toma de decisiones a partir de la información y los reportes, ¿no? Entonces, tiene el objetivo de varias bases de datos o de varias fuentes de datos, vamos a poder nosotros tener esta super base de datos que almacena temporalmente, o sea, más bien por mucho tiempo esta información, ¿no? Y como les menciono, ya tenemos un proceso ETL, que es extraer, transformar y la carga de datos, ¿no? Entonces, todo esto pues, está 100% relacionado con lo que estamos revisando en base de datos, pero tiene otro fin, que es almacenar datos ya por mucho tiempo, ¿sí? Y poder hacer análisis a partir de esos datos. Sí, entonces algunas tecnologías para este Data Warehouse es Amazon Redshift, Google BigQuery, Azure Synapse y Snowflake, ¿no? Son algunas tecnologías principalmente en nube que nos permiten hacer este Data Warehouse. Sí, entonces, eh, eso es a grandes rasgos qué es un Data Warehouse, entonces es bastante útil. Sí, entonces aquí quiero aprovechar precisamente revisar una actividad que tienen que hacer en su Moodle. Ahorita yo recuerdo que ya habían, ya les había dicho, creo. No, no, bueno, ya lo estoy dudando porque solo hay dos compañeros que lo realizaron. Entonces, en algún tiempecito que tengan, eh, si quieren esperar al sábado, por ejemplo, vamos a ir llenando o más bien contestando el primer cuestionario. Este sí ya lo estuvieron trabajando, de hecho la última sesión lo trabajamos, dimos tiempo para trabajarlo, que es el diseño de una sucursal o de una editorial, mejor dicho, sí, de una editorial. Entonces, aquí lo que solo se está pidiendo es el diseño conceptual, ¿sí? Entonces, déjenme hacerlo más grande porque creo que no se está observando. Ahí está. Entonces, este diseño conceptual, la última sesión estuvimos dando tiempo para esto, entonces por favor, si ya lo tienen, súbanlo y les empiezo a revisar, ¿no? Ahí veo que ya a un par de compañeros lo subió Oscar, y lo subió Gilberto, entonces me voy a dar la tarea de revisarlo, ¿va? Entonces, eso también es importante, ya empezarlos a realizar. Esta parte práctica es la que más me interesa porque aquí salen las dudas, además de que nos toma un poco más de tiempo. ¿Sí? Entonces, porfa, esto vamos a tratar de ya tenerlo hecho. El cuestionario, pues ya lo hizo alguien, pero no hay detalle. ¿Va? También ya lo vamos a ir haciendo. Y relacionándolo con lo que acabamos de platicar del Data Warehouse, les voy a pedir que vayan haciendo esta actividad número 4. Esta actividad número 4 básicamente pues es una tarea muy conceptual en la cual tenemos que definir qué es un Data Warehouse y realizar dos diseños
Estos diseños nada más es la representación, ¿sí? La representación de modelo estrella y de modelo copo de nieve. Así ustedes acceden a Google y hacen la búsqueda de este concepto de Data Warehouse, van a encontrar que hay diferentes representaciones, una de ellas la de estrella y la otra de copo de nieve. Entonces, no es que hagan un diseño como los que hemos hecho, sino más bien como la representación de los de este tipo de diseños, ¿no? O sea, solamente los bloques vacíos, no es necesario que tengan algo, sino nada más pues la idea de el modelo. ¿Sí? Entonces, este lo pueden hacer con el drop.io, si así lo gustan. Este sí se los va a pedir, es un poco más teórico. Y también voy a aprovechar de una vez que hagan este de gestores de base de datos. Ustedes ya conocen el gestor de base de datos MySQL, ¿no? Y específicamente el Workbench. Entonces vamos a comparar tres gestores con sus características principales, ventajas y desventajas. Eso es lo único que necesitamos de tres gestores, ¿no? Puede ser MySQL, puede ser, ¿qué será? Base de datos relacionales, es importante eso, ¿no? Por ejemplo, Postgres, puede ser SQL. Hay un SQL de Microsoft, no recuerdo, Microsoft SQL, no sé, pero no recuerdo. Puede ser, ya se me fue todo. MariaDB, ¿no? Entonces ahí ustedes hagan, hagan la investigación de tres gestores de base de datos y los vamos a comparar, ¿va? Entonces, esta también es importante. Muy bien, entonces, para poder practicar la parte de la, el diseño físico, ¿sí? Tenemos la actividad número 6 en la cual pues vamos a tener dos tablas, una tabla producto, una tabla fabricante, y vamos a crear su código SQL para poder definirla, además de que vamos a llenar las tablas con estos datos, ¿no? Aquí tenemos la tabla fabricante con la información y tenemos la de productos con la información, ¿no? Entonces esta es bastante simple, solamente hay que hacer uso de los comandos SQL para poder hacer nuestras definiciones, ¿no? Entonces aquí están los datos. Por si alguna razón no quieren instalar el MySQL en sus computadoras, pueden hacer uso de este servicio web que les va a permitir crear la base de datos y poder hacer algunas consultas desde la web y no van a tener que instalarlo, ¿no? Entonces, o si ya de plano dicen me voy a esperar, pues pueden hacer esto en un blog de notas en su Visual Studio y lo van a correr al Pilares, no hay ningún detalle en eso, ¿va? Pero esta página de DB Findle les va a servir precisamente para que en línea se haga uso de los comandos SQL, ¿va? Digo, no es 100% igual que el MySQL, aquí tendrán que crear toda su base de datos, tampoco es tan visual, pero pues de algo les puede servir. Sí, entonces aquí pues está el servidor MySQL, entonces muy bien. Sí, entonces eso es lo que les voy a ir pidiendo para que lo realicemos de aquí a la siguiente clase. ¿Va? Yo sé que es un poco, ustedes decidanlo, quieren hacer la parte teórica, la parte práctica, eso nos va a servir mucho para practicar. ¿Va? Entonces, muy bien, entonces voy a cerrar esto, voy a cerrar, no lo voy a cerrar. Ok, entonces voy a abrir lo que es mi SQL, el Workbench. Voy a iniciar mi base de datos. Ok, sí, entonces ustedes pueden notar, yo ya tengo de este lado eh, la tabla blog. Ok, creo que no se alcanza a ver muy bien. Voy a usar mi lupa.
estoy haciendo. Ok. Ok. Esa cosa no me está sirviendo mucho. Ok. Es que se me está saliendo de la pantalla. Que necesito. Ahí está. Entonces vean. A ver. Es que creo que me está modificando la grabación. Perdón. Bueno. Denme nada más un segundo. Ok. Creo que esto va a funcionarnos. Ahí está. Creo que se alcanza a ver un poco mejor. Sí, entonces tenemos la tabla blog y tenemos la tabla de prueba. Ahorita les platico qué es la de prueba. ¿Sí? Entonces, yo les mencionaba que aquí en el... Esto ya lo voy a regresar a su tamaño original. Ahí está. En los archivos hechos en clase tenemos toda la descripción para poder tener estas bases de datos, ¿no? Literalmente solo hace falta copiar, ¿no? El blog diseño físico. Primero tienen que hacer el diseño físico, copiar, ejecutar y los datos copiar y ejecutar, ¿no? Ya con eso van a tener sus bases de datos aquí en la sección de esquemas, por ejemplo, categoría y las columnas, ¿no? Entonces, ahorita vemos su información para que vean que ya está ahí, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Eh, Acuérdense que siempre hacemos un select, podemos seleccionar todo, ¿no? El asterisco significa todo. From mi tabla, por ejemplo, vamos a utilizar la de usuarios. Categoría, por ejemplo, post. From post. Sí, estoy diciendo, tráeme toda la tabla post. Ok. Primero tenemos que hacer el use. Use blog. Ok. Pues primero hacemos uso de la tabla, luego, ahora sí. Entonces vean que esta base de datos ya tiene información, ¿no? Tenemos 5 posts, ¿no? Que son precisamente los que yo les mostré de este lado. Ok. Esta información ya está vaciada en mi base de datos, ¿va? Entonces, muy bien, ustedes pueden ya tener esta parte. Ok, denme nada más un segundito. Ok. Ok. Este software de diseño de base de datos nada más es un poco de información de lo que ya conocen de Workbench, PHP que es otra forma de poder trabajar con MySQL, y la página de Findle, ¿no? Que les había comentado. Sí, entonces vamos a ir a esta sección número 8, que ahí yo modifiqué el orden porque considero que es así, entonces, pero el temario lo ponen de otra forma, ¿no? Entonces yo lo modifiqué. Entonces aquí está la sección de 8, las consultas, ¿sí? Entonces es lo que vamos a empezar a hacer. Sí, entonces la consulta más sencilla, más, ¿cómo lo podemos llamar? Pues sí, más general es el que tráeme todo de una tabla, ¿no? Esto lo puedo hacer con usuarios, por ejemplo, y me traería, se llama usuario, y me traería toda la información de los usuarios, ¿no? Tenemos 5 usuarios, ¿sí? Entonces, esa es la consulta más general. Si yo quiero, ¿no? Aquí se dan cuenta, tengo 2, 4, 6, 8, 9, tengo 9, ¿cómo se llama? 9 columnas. Yo puedo solo traer las columnas que me interesan. Por ejemplo, a mí solo me interesa que el nombre de pila y, no sé, su correo electrónico. Voy a hacer una campaña de mails a los usuarios de mi negocio. Entonces, solo me interesa extraer el nombre
y su correo electrónico, ¿no? Entonces yo puedo filtrar, digámoslo así, qué datos quiero de la tabla, ¿sí? Y de hecho, si no me gusta este encabezado, digámoslo así, de nombre de pila, lo puedo cambiar. Bueno, en la visualización, no es que se cambie la base de datos. As nombre. Usando el as. Y el correo electrónico, voy a poner así, as email, ¿no? Ahí está. Entonces, me va a traer la misma tablita, nada más que con estos encabezados. Nombre e email que yo especifique. ¿Vale? Entonces, sigue siendo el select básico. Sí, entonces, es el select básico, ¿no? Lo que les comentaba. Aquí podemos hacer unos filtros con el comando where, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar otra vez el select básico, que es tráeme todo from usuario. Ahí está. Y entonces voy a hacer una consulta. O sea, la única razón por la que me traje otra vez la base de datos o la tabla usuarios es porque quiero visualizar los datos. Entonces, por ejemplo, ok. Por ejemplo, yo quiero ujú, quiero hacer la selección de los nombres, nombre de pila, solo el nombre de pila de la tabla usuario, donde where, no sé, por ejemplo, todos los usuarios, ok, ok. Es que no me sirve mucho el nombre de pila nada más, perdón, no me sirve mucho el nombre de pila. Le voy a poner que me traiga toda la información de aquellos usuarios que se llamen Luis, ¿sí? O sea, estoy diciendo, tráeme todos los datos de la tabla usuario que el nombre de pila sea igual a Luis. En este caso solo hay un Luis, entonces, pero pues me va a traer todos los datos de ese personaje que es Luis, ¿no? Entonces, ese es para lo que me sirve el where, ¿no? Si hubiese habido más Luis, pues ya aquí me saldrían todos los Luis, ¿sí? Y específicamente tal vez alguna columna en específico, ¿va? A ver, por ejemplo, vamos a hacer otra consulta. Ok, entonces mencionábamos que vamos a hacer una selección un poquito más complicada, no más complicada, sino con un poquito más de filtros, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un select. Tráeme el nombre de pila. Tráeme el nombre de pila de la tabla usuario. Usuario. Donde, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento sea mayor a, por ejemplo, yo quiero que me traigan las personas que nacieron a partir de 1990 hacia arriba, ¿no? Que sería Ana, 1990, sería Luis y María, ¿no? Entonces, o sea, que del 1 de enero, a ver, 1990 es 1989, 12, el 12, no es cierto, 31. Sí, o sea, quiero todas las personas que nacieron de 1990, del 1 de enero de 1990 en adelante, ¿no? Entonces, que la fecha de nacimiento sea mayor a esta,
¿no? Entonces, según yo, tienen que ser 3. Ajá. Ana, Luis y María, ¿no? Así yo ya sé que son 3 personas. Ahorita podemos hasta esta modificarla un poco para que nos dé el numerito 3. No, en este caso yo pedí que nos contaran, no, más bien yo pedí que me mostraran los nombres de pila. Ana, Luis y María. De hecho aquí voy a ponerle fecha de nacimiento para también verla. Nacimiento. La voy a correr y ahí está. Entonces bien, 1990, 1992 y 98. Cumple perfecto. O al contrario, ¿no? Que sean menores. Ahí dice que son Carlos y Roberto, ¿no? Entonces, esa es también otra forma en la que yo puedo aplicar algún tipo de filtro o alguna búsqueda, ¿va? Entonces, si esta base de datos tuviese 1000 personas y yo no quiero saber tanto como sus nombres o etcétera, sino simplemente la cantidad de personas que cumplen en cierta fecha o a partir de cierta fecha, pues lo puedo hacer complementando ahorita con un parámetro más. Ahorita se los muestro. Ay, perdón. Muy bien, entonces este es el filtro where. Por ejemplo, yo puedo mostrarlo eh, de manera ordenada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, voy a cambiarle nuevamente, o vamos a utilizar esa. Si se dan cuenta, bueno, tengo dos datos, ¿no? Que cumplen la selección que hice, que es Carlos y Roberto. Entonces yo quiero ordenarlos. Ahorita están ordenados por orden alfabético, tal vez, de manera ascendente, pero yo puedo cambiar ese orden a mi gusto, ¿no? Entonces aquí lo podemos utilizar con el order by, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer aquí, order by, por ejemplo, ¿cuál es el campo que me va a ordenar o me va por el cual vamos a ordenar? Por ejemplo, ordenar por nombre pila de manera ascendente. ¿Sí? Entonces vamos a correr esto y vean. Carlos es más pequeño en orden alfabético, C es primero que la R, por lo tanto por eso no lo muestro así. Si yo le cambio aquí a desk, pues me lo va a mostrar al revés. Primero Roberto y luego Carlos, ¿no? Puedo, por ejemplo, por fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, como es descendente, es la más grande a la más pequeña. Entonces, Carlos fue el que nació primero y luego Roberto, ¿no? Y así los puedo ordenar de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Esto lo puedo cambiar nuevamente y vamos a ordenarlos. Vean, María fue la que está descendente. 98. Sí, descendente, entonces del más grande al más pequeño. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces eso nos va a permitir ordenar el order by. Ok, también tenemos la parte de consultas de multitabla, ¿no? Que es básicamente nuestro objetivo con utilizar base de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos la composición cruzada o producto cartesiano. Este hace una combinación de todos los elementos de la tabla 1 con todos los elementos de la tabla 2, ¿no? Creo que es un poquito innecesaria, pero bueno, ese es una opción. Lo podemos hacer. Vamos a nuestro MySQL. No sé, por ejemplo, vamos a categoría y no sé, etiqueta. Ahorita van a ver el resultado.
Vean. O sea, lo único que hace son combinaciones. Por ejemplo, ustedes noten aquí, tenemos 5 categorías: deporte, ciencia, viajes y cocina. Y en el caso de etiquetas, tenemos, me parece que también 5 etiquetas. Sí, 5 más. Entonces lo que va a hacer es que tecnología, ¿sí? Los datos de tecnología me los va a unir con tutorial, con receta, con principiantes, avanzado y tips, o con cada una de las etiquetas. Y con cocina y con cada una de las 5 etiquetas. Viajes y las 5. Entonces nada más es una relación, ¿sí? Están los primeros 5, acá están otros 5, los otros 5, 5, 5. O sea, son un montón, porque son combinaciones simplemente, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco inútil. Solo hace las combinaciones, pero es posible, ¿va? Las que tienen más importancia son las intersecciones, porque aquí ya podemos nosotros sacar conclusiones más interesantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a mi tablita de datos. Por ejemplo, a mí me interesaría tal vez saber ¿sí? A mí me interesaría, por ejemplo, saber mmm, o filtrar, ¿no? O más que eso, interceptar, interseccionar algunas bases de datos. Ok, entonces vamos a hacer uso de dos tablas. Por ejemplo, la tabla usuarios. Sí, tabla usuario y comentario. Sí, entonces, vamos a... No, aquí no. A nuestro MySQL. Entonces, este fue nuestra combinación. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar lo que es las composiciones internas, ¿no? Específicamente la intersección. Aquí para eso tenemos este gráfico, ¿no? Cuando tenemos dos tablas, ¿sí? Va a haber valores que coincidan en ambos. Entonces, eso es lo que llamamos el inner join. El left join, eh, además de mostrarnos esas intersecciones o esos datos que se repiten, digámoslo así, entre las dos tablas, me va a contener también todos los datos de la tabla izquierda, por eso es left. El right join es para mostrarme todos los datos de la tabla derecha y sus coincidencias con la tabla 1 o la tabla de la izquierda. Y aquel join que me considera tanto los datos de mi tabla 1 como mi tabla 2 como las coincidencias, ¿no? Entonces, eh, a mí considero que de lo más importante está el inner join porque justamente nos da esas intersecciones, aquellos que se cumplen, que están en ambos, ¿va? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí me voy a robar del inner join esta plantilla para que la podamos utilizar, ¿sí? Entonces, vamos por acá. Entonces dice, seleccióname todos los valores, ¿sí? Selecciona todos los valores o todas las columnas de la tabla 1, que vamos a decir que es usuario, ¿sí? Y bueno, aquí yo quiero un inner join. La tabla 2 va a ser post, donde aquí es mi condición, ¿no? Por ejemplo, yo eh, quiero saber los usuarios que han escrito post, ¿sí? Entonces, bueno, que en mi caso, en nuestro caso, es todos los usuarios han escrito un post, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, inner join, ok. ¿Cuál es el dato por el cual yo voy a filtrar esta información? Precisamente va a ser nuestro ID de usuario, ¿sí? Porque yo sé que el post fue escrito por un usuario en específico. Entonces, si se dan cuenta, esta es justamente la información con la cual vamos a poder
tener esa intersección de datos. Entonces, ID usuario. Entonces, ¿dónde usuario ID usuario es igual a post.id usuario? ¿Sí? Aquí hagan el ejercicio de observar. Se especifica el nombre de la tabla, punto y el parámetro. Nombre de la tabla, punto, parámetro. O sea, esto es para evitar como la confusión de que como los dos se llaman ID usuario, ¿sí? Pues no se va a saber de cuál es cuál, ¿no? Entonces por eso se tiene que especificar. Si por alguna razón se llama de diferente forma, solamente ponemos el nombre tal cual, ¿va? Entonces aquí yo lo que estaría diciendo es, tráeme toda la información de los usuarios que han escrito un post. En este caso nos van a salir todos porque pues todos nuestros usuarios han escrito, ¿no? Por ejemplo, Ana, todos sus datos, y aquí podemos ver cómo se unió con la tabla post, ¿no? Todo esto que está aquí se los voy a remarcar. Todo esto comprende la tabla usuario y todo esto a la tabla post. Entonces ya hay una relación de que Ana escribió el post con título MySQL básico, ¿no? De hecho yo puedo hacer ese ejercicio de decir solo quiero tales columnas como lo hemos hecho. Por ejemplo, select nombre pila, coma, título. ¿Va? Para nada más traer quién lo escribió y el título de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ana escribió el post MySQL básico. Roberto, pasta casera. Luis, viaje a Japón. María, física moderna. Y Carlos, entretenimiento, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo ya empiezo a sacar más información interesante a partir de estas consultas. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy parecido, pero ahora con los usuarios. Esto lo voy a ahorita traer todo. Usuario, left join. Voy a hacer un left join con la tabla comentario, donde usuario.id usuario se iguala a comentario.usuario. Esa es la misma tabla de usuario, pero tenemos la de comentario y sí, aquí tenemos la información, vean. Entonces, yo quiero saber qué usuario, qué post ha comentado, ¿no? Entonces, se dan cuenta aquí sí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque Carlos jamás ha comentado un post. Se dan cuenta, el número 5 no se encuentra en esta lista. Entonces, por eso intencionalmente hice un left join, ¿sí? Antes del left join yo creo que lo voy a hacer inner, ¿sí? Ahí está, lo voy a ejecutar. Ok. Aquí me interesa más otra vez el nombre de pila. Y, por ejemplo, el contenido del comentario. ¿Sí? O sea, para saber qué escribió cada usuario. Entonces, para no tener todos los datos así. Y vean, Roberto, de hecho aquí también lo que me interesaría tal vez sería... déjenme ver en la tabla porque ya perdí los datos. El ID del post también me interesa. ID post. Ahí está. Ahora sí lo voy a ejecutar. Ahí está. Entonces vean.
Estoy diciendo que me traiga la columna nombre pila, contenido y ID post de la tabla usuario que intersecte inner join con comentario, donde el usuario.id y el comentario.id usuario sean lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a traer? Me va a traer que Roberto comentó muy útil en el post 1. ¿Sí? Ana hizo un comentario de gran receta en el post 2 y así sucesivamente. Entonces dense cuenta cómo aquí Ana ha hecho dos comentarios. Ana ha comentado gran receta del post 2 y me ayudó mucho en el post 5. Y si se dan cuenta, falta uno de mis cinco usuarios. Roberto, Ana, María y Luis. Me falta por ahí uno que no recuerdo cómo se llama. Creo que es Carlos. Sí, Carlos. Carlos nunca ha comentado, lo mencionábamos. Entonces, eso me puede a mí, si me interesa simplemente saber quiénes han comentado, pues aquí están, ¿no? Pero, por ejemplo, si me interesa saber todos mis usuarios, pero los comentarios también, pues lo puedo hacer con un left, ¿no? Si se dan cuenta, la tabla usuario queda a la izquierda, ¿no? Ese quedaría a la izquierda y ese quedaría a la derecha, ¿sí? Entonces, como es el inner, solo es la intersección en mi diagrama de Venn, ¿sí? Este es mi diagrama de Venn. Entonces, esta es mi tabla usuario y esta es mi tabla post o comentario, mejor dicho, comentario. Entonces me está trayendo solamente aquellos usuarios que han comentado, ¿sí? Entonces, pero yo quiero saber todos mis usuarios, ¿sí? Con comentario o sin comentarios, que sería un left join, ¿no? Entonces, voy aquí a hacer un left y vean que me va a traer todos mis usuarios independientemente de si comentaron o no comentaron, ¿no? Por ejemplo, aquí ya va a estar Carlos, que me dice que nunca ha comentado, ¿no? Porque pues, nunca ha hecho un comentario y por lo tanto pues nunca se relaciona con un post. Si por alguna razón esto estuviese al revés, control X, si o sea que mi tabla izquierda es comentario y mi tabla derecha es usuario, pues tendría que ser un right. Ok, quiero poner en mayúsculas un right join, ¿no? O sea, nada más cambia la posición de mis tablas. Ahora, esta es comentario y este es usuario. Entonces, como yo quiero todos mis usuarios, quiero un right join. Si se dan cuenta, o sea, voy a tener el mismo resultado, exactamente el mismo, pero por el orden es que cambia, ¿no? El que si ocupo un right o un join, ¿no? Depende de dónde ponga las tablas, pero tenemos el mismo resultado, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo empezar a sacar más información más interesante, ¿vale? Entonces, está muy bien. Pues ya nada más como para que vean el full order join, pues vamos a colocarlo, ¿no? El full order join es tráeme todo del lado izquierdo y tráeme todo del lado derecho, ¿no? Aquí ya lo pueden observar. Ah, se hace uso del union, ¿no? De una unión. Tráeme todo el lado izquierdo, tráeme todo el lado derecho y únelos, ¿no? Entonces, ahí es como ver todos los comentarios, ver todos los usuarios, independientemente si los comentaron o no los comentaron, ¿no? Entonces ahí no es tan útil tampoco, ¿va? Entonces, esos son mis comandos más útiles, ¿no? En cuanto a filtrar, ordenar, etcétera. Va a haber algunos más que vamos a revisar en un momentito, ¿vale? Entonces, muy bien. Sí, esta parte la vamos a estar practicando bastante, bueno, en algunos ejercicios del módulo para ponerlos en prueba, ¿va? Entonces, muy bien. Vamos a ir a una sección más. Sí, ahí igual les dejo algunos ejercicios con esta información. Ok,
Vamos a ir aquí en las funciones SQL. Está muy relacionado, simplemente que estas funciones ya hay ciertos elementos que se utilizan de manera específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un count que nos va a contar las filas que cumplen el criterio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace rato nosotros mencionábamos que teníamos una consulta que déjenme buscarla. Creo que era esta. No, esa no era. Teléfono, categoría, etiqueta, esta era la cosa. Ah, sí, ¿no? Era el de las fechas de nacimiento, ¿sí? ¿De qué? Quiero aquellos usuarios que hayan nacido eh, a partir del 1 de enero de 1990, ¿no? Entonces nosotros obteníamos que estos tres elementos, estos tres usuarios. Pero a lo mejor a mí no me interesa saber sus nombres y quiénes, en qué fecha. Me interesa simplemente saber cuántos, ¿no? Entonces yo puedo usar ahí la función count para que me devuelva pues el número que me interesa, ¿no? Entonces, para eso primero vamos a hacer un registro, digámoslo así. Esto lo voy a copiar y pegar. Lo voy a llevar acá abajo. Pues ahorita lo voy a dejar como pendiente, nada más que quiero que hagamos un select básico de count para que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que una tabla usuario, ¿sí? Tengo un count, ¿sí? Entonces tenemos aquí un select, la función count de usuario. Entonces yo lo que voy a lograr con esto es que me diga la cantidad de usuarios que tiene mi tabla usuarios o usuario, ¿no? Que son 5. Entonces esto lo puedo combinar con alguna otra consulta, como lo puede ser este es nombre de pila, para poder, perdón, para este filtrado de fechas de nacimiento. Si yo lo corro, sabemos que son 3 personas. Pero imagínense que es una tabla de miles de personas, pues no me interesaría a mí que me mostrara las columnas, o las filas, mejor dicho, sino que me muestre la cantidad, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es copiar mi count y bueno, lo voy a sustituir por mis parámetros, porque a mí ya no me interesa pues los datos. Entonces, voy a y vean, o sea, cumple la misma característica de que la fecha de nacimiento tiene que ser mayor a este. De hecho, el order by ya no me sirve porque ya no me va a ordenar ningún dato, pero bueno, sí me arroja que son 3 los usuarios o las personas que nacieron después de la fecha establecida, ¿no? Bueno, ya lo modifiqué, ya este, quería mostrarlo, pero bueno, vean cómo yo lo puedo complementar para poderlo realizar de esa forma, ¿va? Entonces, es bastante útil el count. Group by también es una de las cosas más útiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una consulta de qué será. A ver, vamos a analizar un poco nuestros datos. Vamos a reciclar un poquito esta consulta de aquí arriba, ¿no? Que ahorita la corro de nuevo. Nos arrojaba los comentarios que hacía cada uno de los usuarios. De hecho, la voy a modificar para que no me muestre todos. Carlos no comentó nada, entonces no me interesa Carlos. Entonces, nada más quiero que me muestre aquellos que sí han comentado, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa saber cuántos comentarios ha hecho Roberto, cuántos Ana, María, Luis, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí veo que Ana ha comentado 2 veces, pero a mí me interesaría como saber cuántos ha comentado Ana, cuántos María, cuántos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer la selección
A mí me interesa solamente el nombre de pila, ¿sí? Y, la, y el count, ¿sí? Vamos a hacer de, por ejemplo, ID post, ¿sí? ¿Por qué lo establecemos como ID post? Solamente es uno de los elementos que me va a permitir contar, ¿sí? Y la tabla, comentario. Ajá. Bueno, aquí creo que había cambiado el orden, que realmente no va a haber ningún problema, porque es un inner, entonces está bien, comentario usuario, donde el usuario y la ID sean iguales, pero agrupados por group by, vamos a ordenarlos por nombre de pila. Sí, entonces vean, ¿qué hice mal aquí? Porque me está marcando un error. Me falta una comita. Ahí está. Entonces yo lo que voy a hacer es una tabla con el nombre de pila y la cuenta de cuántos comentarios han hecho. Entonces vamos a hacer. Ajá. Entonces vean. Me está seleccionando nombre de pila y y las cuentas. Eso lo puedo poner más bonito, como as número de comentarios. Ahí está. Entonces, Roberto ha hecho un comentario. Ana 2, María 1 y Luis 1. Entonces, aquí dense cuenta. Gracias al inner join, aquí está. Chihuahua. Sí, aquí está. Es esta. Gracias al inner join, yo estoy haciendo la consulta o la selección de aquellas coincidencias donde el ID del usuario sea igual al comentario usuario. ¿Sí? Entonces, solo recuerden, esto me arroja o me mostraría los usuarios que han comentado algo. ¿Sí? Pero gracias aquí a la combinación del count, yo puedo contar, ¿no? Precisamente cuántos ID posts cumplen esta situación y los agrupo por nombre de pila, ¿no? Entonces, por cada nombre de pila voy a contar cuántos posts han comentado, ¿no? Y justamente lo que yo estoy aquí observando es una tabla con el número de elementos o de comentarios que ha hecho Roberto, Ana, María y Luis. ¿Va? Entonces es muy poderosa esta consulta porque nos da un montón de información bien interesante, ¿no? Que, no sé, ventas, compras, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Sí, entonces, esas son las consultas como más comunes. Entonces, eh, pues ya va a depender mucho de las necesidades y de lo que nosotros queramos mostrar de información. ¿Sí? Entonces, normalmente vienen enunciados en la que nos solicitan cierta información. Por ejemplo, esta, ¿no? Que dice, lista los nombres de todos los productos que hay en la tabla producto. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de que por medio de queries, de selects, podamos nosotros, pues, representar esa información, ¿va? Entonces, muy bien. Eh, ya nada más por último en este video, lo que pretendo es que veamos unas funciones. Hay unas funciones en SQL que vamos a poder utilizar con la intención de sacar un promedio, de obtener el valor máximo, obtener el valor mínimo y la suma de elementos. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, lo que yo les preparé es una tabla ejemplo, así se llama el archivo SQL, y ya tiene la creación de una tabla y cierta cantidad de datos. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando con esta tabla. Yo ya la tengo previamente generada. Ok.
Voy a generar, bueno, no, voy a hacer un use prueba. ¿Sí? Ahí con esto cambié de tabla. ¿Sí? Entonces, todas las consultas que les estoy marcando son con la tabla blog y a partir de la 23, de la línea 23, estamos trabajando con prueba. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve esta tablita? Vamos a hacer un select all from, se llama, la base de datos se llama prueba, pero la tabla se llama producto. Entonces, ahí está. Entonces tienen estos productos. Una camisa, un pantalón, gorras, zapatillas, una descripción, su precio y su stock, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos calcular el promedio de los precios de la tienda. ¿Sí? Entonces, para eso ocupamos el ABG, ¿no? De average. Entonces, voy a copiar esto. El atributo del que voy a sacar el promedio va a ser de precio. Precio. De la tabla, producto. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el promedio se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de valores, en este caso, entre 4. ¿Sí? Entonces, lo voy a realizar. Esto me arroja que el promedio es de 20. Puedo comprobarlo con la calculadora. A ver. Nada más que los valores no recuerdo cuáles son. Son 10, son 30, 65, son 80. Entre 4, 20, efectivamente. Muy bien, aquí ya obtenemos el promedio que es de 20. Excelente. Podemos hacer también el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, el máximo de precio es 35 y el mínimo es 10. ¿Va? Entonces, vamos a copiar y pegar. Se va a parecer mucho, pero aquí en vez de average va a ser max para el máximo. 35 en efecto. Y es min. Ajá. Vamos a decir que ahora es de stock. Vamos a ejecutarlo. Es de 13. Hay un producto que tiene 13 piezas y es el mínimo. Exactamente. Son las zapatillas. ¿Sí? Y nada más por último voy a hacer la suma de todo el stock para saber cuántos productos tengo. Entonces aquí va a hacer zoom. Lo que yo quiero es el stock. Ok. Stock. Sí, entonces aquí se sumarían los valores de 16 más 24 son 40, más 32 que son 72, más 13 que son 85. Entonces tenemos que obtener un 85. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estas son funciones ya preestablecidas que podemos utilizar para calcular algunos valores. ¿Va? Muy bien, entonces, pues básicamente eso es lo que quería explicar por este video en cuanto a las consultas y a este uso de funciones. Hay que practicar, ¿sí? Hay que practicar. De todas formas, yo les voy a generar, les va a generar algún ejercicio, pero creo que principalmente hay que trabajar con las actividades del módulo. Aquí tenemos el de operaciones, que es el de consultas, y la de funciones, ¿no? Entonces, se los dejo aquí en el video.
para que quien no tenga acceso a nuestro Moodle lo tenga y lo pueda realizar. Esta actividad número 7 y actividad número 9 son con base en la actividad número 6, ¿no? Entonces también se las muestro, que es crear esta tablita y empezar a hacer consultas con respecto a estas tablas, ¿vale? Entonces, pues esto puede llegar a notarse como difícil, pero nada más es cuestión de práctica, ¿vale? Entonces, que es exactamente lo que vamos a estar generando en la próxima sesión, ¿vale? Entonces, pues listo. Eso básicamente sería todo por la sesión, por la videollamada, por la llamada o más bien por la grabación y nos estamos viendo la próxima sesión. Hasta luego.